de Dios. Es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el período futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada, como Jeremías predijo. Él dijo, a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados. Y juicio vino entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 2400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos, eran adolescentes, y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte. Y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta, y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey. Era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado, era un vividor. Le gustaba lo fácil y el placer. Y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos, en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras, llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar. Y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour, Babilonia con toda su riqueza, Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles, de todo el imperio, a la fiesta. Y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían, en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene. Llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria. Un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellino segarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir. Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo, llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos. Llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso.
La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso, y su madre resultó que no estaba en la fiesta. Pero ella fue. Y dijo: hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo: conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó y Belsasar dijo: Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar: puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo. Y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa, y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas han bebido vino en ellos. Y Dios está ofendido. Y diste alabanza a los dioses de oro y plata, y cobre, y hierro, y madera, y piedra. Ellos no ven, no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida, y dueño de tus caminos, nunca le honraste. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír. Su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo: muy bien, esta es la escritura. Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar, es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo, los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción. Y va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las escrituras dicen: sepan que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde. Dios se recuerda de olvidarse. Y cuando cualquier grupo de personas o nación se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor. En segunda, dice: pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Las escrituras dicen: tú pesas el camino del justo. El Señor dice: las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza. Muchos líderes pensadores creen que la escritura sigue en la pared y el juicio
ya comenzó a pasar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Por qué nos va a pesar? ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa. Primero, Él te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No matarás. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos 1 o 2. Entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de esos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas. Todo se resume en amor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo, como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice, ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual, o semejante, o me compararán, para ser como yo. Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos, pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús, vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios. Y sus expectativas dirás, Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir, soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor. Pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente. En Mateo 25 Jesús nos recuerda, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían, Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así. Así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido, y luego Jesús pronunció juicio. Dijo, los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás, Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3, yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto, él va a pesarnos por nuestras oportunidades.
por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos, con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todos los cuartos de hotel, millones de Biblias disponibles, el Evangelio en radio y televisión. Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías. Y no lo aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás, Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo, bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo, el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado esta noche por Dios. No porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados, pesar suficiente para vivir una nueva vida. Pesado has sido en la balanza de Dios y fuiste hallado falto. ¿Aún te falta? La última palabra aquí es Upharsin, dividida. El reino está dividido. Dios dijo, Belsasar, te quitaré el reino de las manos. Estás acabado. El juicio llegó a ti y es muy tarde. Dios te dirá eso a ti. El juicio ha venido, es muy tarde. Conozco a personas que saben eso y lo aceptan y creen eso y simplemente bajan bailando al infierno. Son como el ratón que fue atrapado y sigue olfateando el queso después de ser atrapado. Sigues probando la carnada del diablo y ya estás muerto en cuanto concierne a la eternidad. Creo que esta cruzada se hizo en el tiempo justo, en la providencia de Dios, en el momento justo, en la historia de muchas de sus vidas. Las personas han orado por ti. Personas han trabajado. Personas han dado para hacerlo posible. Y ahora es tu momento con Dios de recibirlo en tu corazón y asegurarte que pesa suficiente. No, yo no estaré en el juicio. Pero no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No te veré ahí. El juicio que yo merecía lo tomó Jesucristo en la cruz. Y acepté lo que Él hizo, aunque parecía tonto y parecía algo ridículo. Para mí, cuando vine al frente esa noche y le dije sí a Cristo Jesús en frente de todos ustedes, lo hice. Voy a pedirte en un momento que te levantes de tu asiento y vengas al frente de esta plataforma y al venir digas, quiero a Cristo en mi corazón. Después de que vengas, voy a decirte unas palabras, haré una oración contigo y te daré literatura. Puedes volver luego con tus amigos, pero no dejes pasar esta tarde hasta que le digas sí a Jesucristo. Porque verás, tal vez no haya otro momento como este. Este podría ser el último momento que tengas, y ahora es el momento. Levántate y ven. Son cientos de personas que han venido esta semana, incluso miles. Ven a unírteles. Y di hoy, quiero que Cristo perdone mis pecados. Segundo capítulo del libro de Hebreos, comenzando en el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que oímos, no sea que un día nos deslicemos. Y en griego estas palabras son muy fuertes. Es decir, hablaba del Antiguo Testamento. Es muy importante estudiar y leer el Antiguo Testamento.
atenderlo, estudiarlo, para que no nos deslicemos de esta enseñanza. Si las Escrituras dicen, y toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa o retribución, nosotros, ¿cómo escaparemos? Si descuidamos tan grande salvación. Y el contexto aquí está hablando de la salvación a través de Jesús. Como Cristo vino del cielo, y lo oímos hace un momento, se hizo inferior a los ángeles. Por supuesto, Cristo está por encima de los ángeles y principados y poderes en la jerarquía del cielo y el universo. Pero cuando vino a la tierra, se hizo inferior a los ángeles, identificándose con nosotros. Y cuando vienes y recibes a Jesucristo como tu Salvador, te vuelves superior a los ángeles. Eres coheredero con el Señor Jesucristo. Y nunca sabrás hasta que llegues al cielo lo que significa recibir a Cristo, lo que es la salvación total. Pero viendo el futuro de esta generación, no es una imagen bonita. De hecho, muchas de las afirmaciones que se pronuncian hoy son desesperantes y casi sin esperanza. Recibí una carta de un comentarista de radio hace tiempo y él dijo: Billy, oí tu predicación. Y dijo: sabes, eres muy desalentador, danos esperanza. Pero soy un poco como Jeremías. Mi esposa me dice Jeremías a veces. Porque, ¿sabes? Jeremías vio por 40 años el deterioro de su país. Él vio a su país cautivo. Él vio a la ciudad de Jerusalén destruida. Él vivió todo eso. Y le dicen el profeta llorón: veo Estados Unidos hoy. Y veo al mundo hoy. Y para ser honesto, lloro mucho. Lloro en mi alma y mi corazón. Y clamo y digo: Dios, ¿cómo escaparemos? Y esto nos está moviendo rápido ahora. Los eventos se aceleran muy rápido. Y lo vemos en todo el mundo. Muchas de las antiguas tradiciones y cosas viejas que las personas creen se rompen y sacuden. En todo el mundo. Nos preguntamos, ¿aún queda esperanza? Un editorial de Londres dijo el otro día: la civilización occidental está acometiendo suicidio. Un muy prominente religioso de este país fue recientemente a Asia. Él volvió y dijo: todas mis ideas cambiaron. Me fui siendo optimista y ahora soy pesimista. No creo que el mundo dure. Hay una filosofía de desesperación. Bertrand Russell, antes de morir, dijo: lo más que esperamos es una rígida desesperación. Piensa en eso. Era un hombre brillante, un hombre de letras, diciendo: lo único que esperamos es una rígida desesperación. Desesperación en todos lados. Un encabezado el otro día decía: los científicos se desesperan al mover hacia adelante el reloj atómico una vez más. Ahora, las Escrituras dicen en Efesios que en ese tiempo estaban sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ahora, sin Cristo, no creo que habría ninguna esperanza. Un senador de los Estados Unidos me dijo hace unas semanas, yo fui a cenar en el comedor del Senado con amigos senadores y me llamó a su mesa. Él dijo: Billy, dijo, ¿eres optimista o pesimista? Discutíamos eso aquí en la mesa. Le dije: soy optimista. Él dijo: ¿cómo puedes ser optimista? Ser optimista con el mundo en que vivimos. Un senador de los Estados Unidos dijo eso y llevaba en el Senado mucho tiempo. Dije: soy optimista porque leí la última página de la Biblia. Sé que todo estará bien. Dios tiene un plan. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan gran salvación? Veo la escena del mundo hoy y no veo mucha esperanza de paz permanente. Veo la escena del mundo hoy y veo al país y su escena. Y veo corrupción casi a donde sea que volteo. Cada vez que ponen un comité de investigación sacan muchas serpientes. El gobierno local, el alto gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal, comercios. En cada área de la vida parece que tenemos corrupción y unos hacen malas cosas y trampas y mentiras. No significa que somos peores que cualquier otra generación, porque cada generación lo ha hecho. Todos han pecado, todos somos pecadores. El corazón es muy malvado. ¿Quién lo conocerá? Eso siempre ha sido así. Y mi razón para pararme aquí a predicar hoy no es intentar salvar este mundo moribundo en el que vivimos. No va a ser salvado. Verás, hemos construido nuestra civilización en cimientos quebrados. El cimiento quebrado del pecado, la iniquidad humana. Y no lo salvará ninguna acción de las Naciones Unidas. Nos dicen que hagamos todo lo que podamos por la paz mundial. Nos dicen que hagamos todo lo que podamos para conservar las mejores cualidades de la vida, ya sea en el este o el oeste.
Nos dicen que hagamos la vida tan pacífica como podamos. Bienaventurados los pacificadores. Pero al final no lo conseguiremos totalmente. Tal vez lo logremos, una generación, podemos parchar aquí un poco y algo allá y allá algo. Pero al final vamos hacia el juicio del mundo, en el que habrá tribulación, habrá un anticristo y habrá un juicio. Pero al final de todo eso, cuando el hombre esté en el Armagedón y la raza humana esté a punto de destruirse sola, el Señor Jesucristo va a volver, desesperado. Pero aún hay esperanza. ¿Qué hacen las personas cuando leen los encabezados y ven la televisión? Te diré lo que hacen. Intentan escapar. Intentan escapar. ¿Cómo escapan las personas? Algunas escapan soñando despiertas, fingiendo que no pasará nada. O escapan a través de imaginaciones diabólicas, como hacían en los días de Noé. Verán, Satanás se disfraza como ángel de luz y dice: sal y vive tu vida, pásatela bien y olvídate de todo. Hay un escape de placer. Huyen hacia la pasión, al apetito y el deseo. Un hombre escribió: voy a ahogar mis problemas en alcohol, y millones están haciendo justo eso. Un empresario dijo: voy a salir, huiré un fin de semana con mi secretaria. El mundo es tan malo que voy a divertirme mientras pueda. 1 de cada 2 matrimonios se separan, intercambian esposas, todas las cosas que suceden hoy, cosas increíbles. ¿Qué tan lejos Dios permitirá que esto continúe? ¿Cómo podemos escapar si descuidamos tan grande salvación? La Biblia nos advierte contra el engaño de los placeres, las cosas que son serias. John Steinbeck le escribió a Adlai Stevenson una carta una vez, y aquí está una parte de lo que dice. John Steinbeck dijo esto: si quisiera destruir una nación, le daría demasiado, y la tendría de rodillas, miserable, ambiciosa y enferma. Y dijo: así está Estados Unidos ahora. Santiago una vez dijo en el 5º capítulo: su oro y su plata se han oxidado. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá sus cuerpos como fuego. Han amontonado riquezas para los últimos tiempos, pero no podrán gastarlo. ¿De qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y muchos de ustedes se están matando, intentando conseguir un pequeño rincón del mundo, y están perdiendo su alma. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? La esposa de uno de nuestros senadores famosos fue citada por la prensa diciendo: querido Dios, ¿a dónde ha ido toda la felicidad? La felicidad real y el gozo y la paz parecen estar desapareciendo. Las personas tienen miedo de andar por las calles en la noche en cualquier ciudad. Violaciones, robos, crimen, homicidio. ¿Cómo escaparemos? El escape final, claro, es el suicidio. Y hubo un gran teólogo, uno de nuestros grandes teólogos. Había sido presidente de uno de nuestros más prestigiados seminarios. Él y su esposa tenían un pacto de suicidio y se suicidaron hace como 3 semanas. Las personas terminan suicidándose. ¿Saben lo que Amós dijo? Amós en el 9º capítulo dijo: aunque se escondan en el sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Los suicidios entre los menores de 19 años se duplicaron en los últimos 2 años. Esta multitud sentada aquí, si tienen menos de 19 años, los suicidios se duplicaron el último año en el país. Y luego hay otro escape, especialmente en los campus universitarios hoy. Hay un escape de radicalismo. Unirse a una causa radical. Vamos a derrocar al gobierno. Y oí en televisión el otro día que uno de estos chicos en 1960 de la Universidad de California había huido a Argelia o algún lugar y lo entrevistaron. Se había cortado ya el cabello, rasurado la barba. No lo reconocí. Lo conocía de nombre. Él tenía 3 hijos. Dijo: no, si pudiera volver a mi país, entraría a ese sistema, porque he viajado mucho por el mundo para saber que nuestro sistema es el más grandioso del mundo. Verás, lo que haces es sustituir un montón de pecadores por otro montón de pecadores. Nunca tendrás a nadie que sea totalmente 100% puro y del todo honesto.
Solo hubo un hombre que vivió así y fue Jesús. Y lo que buscamos hoy es al hombre perfecto, el político perfecto, el empresario perfecto, el líder perfecto del sindicato. No lo encontrarás. Tienes que lidiar en la sociedad con la naturaleza humana como es. Déjame decirte, hay miles de políticos honestos, tan honestos como pueden ser, tan honestos como los predicadores. Porque la Biblia enseña que todos nos hemos alejado de la gloria. Algunos son de los mejores hombres en Washington y en las capitales estatales que hayamos tenido. Pero Sir Winston Churchill dijo una vez, nuestros problemas nos rebasan. Dijo, no hay ninguna salida. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? ¿Cuál es nuestra esperanza? Quiero decirles que es muy importante que tengas algo de esperanza. Porque verás, no solo tienes los problemas del mundo que mencioné, tienes tus propios problemas personales. Tienes tus presiones personales. Tienes tu infierno personal en el que vives ahora y buscas una salida y buscas una forma de escape. ¿Cómo voy a quitarme esta carga tan pesada? Tal vez fallaste en la universidad, tal vez es una relación amorosa rota. Tal vez es algo más, presión de tus padres. Lo que pueda ser, tal vez tus padres se separaron y eso te desgarró. Y sientes presión y quieres huir y esconderte y quieres escapar. Has intentado las drogas, has intentado el alcohol y no funciona. Bueno, es muy importante que tengas esperanza. Si pierdes la esperanza, estás acabado, viejo o joven. Lo que el oxígeno es para los pulmones es la esperanza para el significado de la vida humana. Y el destino de la humanidad depende, pienso, de su provisión de esperanza. Un cardiólogo famoso escribió el otro día y dijo, la esperanza es la medicina que uso más que todas. Cuando un hombre tiene un infarto, dijo, intento darle esperanza de inmediato. Un profesor de medicina reconocido dijo, en este estado, la esperanza es como la medicina. ¿Cómo escaparemos? Citaron el Reader's Digest hace poco diciendo, para ser feliz una persona debe tener a alguien a quien amar, algo que hacer y algo que esperar. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En dónde colocas tu esperanza? ¿El gobierno? ¿El sistema educativo? ¿Cuál es tu esperanza? Voy a decirte dónde está mi esperanza esta noche. Mi esperanza no está en una organización. Mi esperanza no está en un plan. Mi esperanza no está en un tratado. Mi esperanza está en un hombre, la persona que se sienta a la diestra de Dios el Padre, el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Dios puso en Él toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Y mi esperanza se centra total y completamente en Él. Y quiero decirte, he sido un fracaso en mi vida. Yo he sido pecador. He quebrado las leyes de Dios. Merezco el juicio, merezco el infierno. Pero Él vino a morir por mí en la cruz. Y porque Él vino a morir en la cruz, yo fui salvado. He escapado. Tengo esperanza. Yo sé que iré al cielo. Y tengo la presencia de Dios conmigo aquí y ahora para ayudarme en esta vida presente. ¿Tienes esa esperanza? La Biblia habla sobre la esperanza de la resurrección. Pablo habla de la esperanza en la resurrección y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables de los hombres. ¿Eres cristiano? Dice, sí. En algún momento cuando era niño o niña recibí a Cristo como Salvador. Pero hasta ahí llega. Pablo dijo, si solo en esta vida tenemos esperanza, dijo, soy miserable. Pero dijo, más allá hay una ciudad continua. Hay una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios. Hay un cielo en el futuro. Y la Biblia habla sobre la resurrección. Sí, vamos a regresar de los muertos. Sí, hay esperanza en la resurrección y hay esperanza en la justicia. Nosotros, por obra del Espíritu, aguardamos con esperanza la justicia mediante la fe, dijo Pablo en Gálatas 5:5. Esta palabra es la misma que usamos para justificación. Cuando Dios perdona, Dios dice desde la cruz, te amo. Está dispuesto a perdonarte cada pecado que hayas cometido.
significa justo como si nunca lo hiciste. Supón que alguien hace algo contra mí y digo, sí, te perdono. Estás perdonado, pero aún lo recuerdo. 10 años después, te veo y digo, sí, recuerdo que me hiciste eso cuando estaba en la universidad. Te perdoné, pero aún no puedo olvidar lo que me hiciste. Pero verás, Dios no lo hace así. Dios te perdona y olvida y te justifica, como si nunca hubieras cometido pecado. Él ni siquiera tiene memoria. Es increíble, pero eso es lo que pasa, la esperanza de la justicia. Porque verás, yo ahora estoy vestido en la justicia del Señor Jesucristo. Y cuando Dios me ve, Él no ve al viejo de mal corazón que es Billy Graham. Él ve a Jesús, que vive en mi corazón. Y dice, porque Jesús vive en tu corazón, estás perdonado. Eres vestido con su justicia. Hoy puedo reclamar por fe una justicia, no la mía, la justicia de Cristo. Porque Dios dice, sé santo como yo soy santo. No puedo ser tan santo como Dios, pero tengo que ser tan santo como Dios si quiero ir al cielo. Y la única forma de ser tan santo como Dios es apropiarme de la justicia de Jesucristo. Cuando llegue a la entrada del cielo, van a ver mis vestidos y no van a ver el viejo traje que traigo puesto. Van a verme vestido de la justicia de Cristo. Voy a seguir con el mérito de su sangre derramada en la cruz. Sí, hay esperanza. Y luego no solo hay esperanza de justicia, sino que hay esperanza de vida eterna. Vivir para siempre con Él. Hay esperanza de la segunda venida de Jesucristo. Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo, nuestra esperanza, Pablo le dijo a Timoteo. El Nuevo Testamento es un libro emocionante, porque está tan lleno de esperanza y expectativa. Las Escrituras dicen, nuestra esperanza está en el cielo, mientras esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y las Escrituras dicen, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, los reinos del mundo han venido a ser de Cristo nuestro Señor, y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos de los siglos. Y es la misma esperanza y la misma imagen de dos amantes que fueron separados por un tiempo, esperando su reunión. Todos los desamores de la historia terminarán en la reunión de los amantes. Toda la agonía de los siglos terminará en la reunión de los amantes. ¿Has estado separado de alguien a quien amas? ¿Tienes una novia o un novio que no has visto en unos 3 o 4 meses? Vaya, esperen a reencontrarse. Es una de las ventajas de ser evangelista y viajar. Mi esposa y yo tenemos muchas despedidas, pero vaya cuando nos volvemos a ver. Es una luna de miel de nuevo. Espero su venida, espero que ella quiera verme. Al menos ella dice que sí. Y así será ese glorioso día cuando Cristo venga, y seremos llevados en el aire para encontrarlo. Es como dos amantes que se reúnen. ¿Qué esperanza tenemos? Imagina que no tenemos una Biblia. Imagina que no hay salvación, ni cruz, ni tumba vacía. Supón que no hay nada que dar, salvo haz lo que puedas, intenta enmendarlo, haz lo que puedas. Pero tenemos esperanza, hay un plan en su libro de redención. Dios tiene un plan para el futuro, y el futuro ya está definido. Tu futuro, y Dios está interesado en ti. ¿Cómo escaparás si descuidas esta salvación? Si descuidas a Cristo, nota que dice descuidar. Tal vez no vas a rechazar a Cristo, solo lo descuidas. Te unes a una iglesia, tal vez ya eres miembro de una, pero en tu relación personal con Cristo lo has descuidado. No tienes tiempo para Él. No es lo primero en tu vida, algo más es lo primero. Él demanda el primer lugar, Él demanda ser el Señor y amo de toda tu vida. Voy a pedirte esta noche que marches por Cristo. Cientos de estos jóvenes tuvieron una marcha de amor esta tarde, una marcha por el amor. Y ellos llegaron al estadio. Voy a pedirte esta noche que marches por Cristo, que te pongas bajo su bandera y digas, quiero que perdone mis pecados, quiero saber que iré al cielo, quiero saber que voy a escapar del juicio cuando venga. Quiero tener en esta vida presente el poder de escapar de todas las cosas terribles que nos pasan a todos. Eso no significa que escaparás de los problemas y dificultades y las circunstancias que son malas.
significa que Él te da paz y gozo en medio de ellas. Ese es el escape que tenemos. El escape no es correr, esconderse por ahí. El escape es entrar a la palabra de Dios en una relación personal con Cristo todo el día. Voy a pedirles a cientos de ustedes que se levanten de ahí ahora y vengan frente a la plataforma y digan hoy: quiero perdón, quiero una vida nueva. Quiero saber que voy a ser resucitado de los muertos. Quiero saber que voy al cielo. Voy a pedirte que te levantes y te pares frente a la plataforma. Y después de que todos vengan, voy a decirte unas palabras y oraremos juntos. El éxito de un hombre o una mujer de Dios no depende de las circunstancias alrededor de él. Noé predicó durante más de 120 años y no ganó absolutamente a nadie, excepto a su familia. Si lo midiéramos por los números de hoy, como muchas veces se mide a los evangelistas, a los pastores de hoy en día, entonces serían fracasados. El primer libro de Reyes, del capítulo 19 y el verso 1 hasta el verso 7. Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabeza. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Yo quiero que repitas conmigo esa última frase: porque largo camino te resta. Este no era el final del profeta Elías. Este no era el epílogo de su carrera. Esta no era su última batalla. No, de hecho, hasta ahora estaba empezando a ver la gloria del Señor. Y yo quiero decirte a ti que me estás escuchando en esta hora: lo que estás enfrentando no es el fin de tu vida. La crisis, la circunstancia, la angustia, el dolor, la prueba que estás enfrentando no es el final de tu carrera. De ese lugar de sombra, de muerte y de oscuridad, de ese lugar de desesperación saldrás y verás la gloria del Señor. Hoy vamos a hablar de la crisis emocional de Elías. Elías, un hombre icónico en la Biblia, un profeta de Dios como ningún otro, singular, un hombre que vio la gloria de Dios en toda su magnitud, pero que también atravesó el valle de la sombra y de la muerte. Un hombre que llegó a tener mucho éxito en su vida ministerial, un hombre que disfrutó y saboreó la victoria, pero un hombre que también sintió el fracaso, sintió el dolor, vivió la angustia en su propia alma. La Biblia, la palabra de Dios, es tan eficaz hoy y es atemporal, porque siempre habla a las necesidades humanas. Lo mismo que afectó a Elías, hoy está afectando a miles de personas: la depresión. Y hoy vamos a ver cómo el gran hombre de Dios, cómo el gran ungido del Señor llegó a ese lugar de desesperación, de angustia y de dolor. Y esto nos va a dar luces para saber cómo tú estás afrontando las circunstancias y las pruebas en tu vida. Y si quizás tú te sientes identificado hoy, quizás estás enfrentando una angustia, una desesperación, una depresión en tu vida, una melancolía. Quizás hoy puedas entender que Dios no quiere que tú estés en ese lugar. Dios quiere liberarte y sanarte.
Él dice en su palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso no significa que tú y yo no vayamos a enfrentar crisis, no vayamos a enfrentar pruebas, no vayamos a enfrentar circunstancias adversas. Por el contrario, la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas lo librará el Señor. Elías, el gran hombre de Dios, un hombre que fue utilizado con gran poder por el Señor, un hombre que vio resucitar muertos, un hombre que vio descender fuego del cielo a sus oraciones, un hombre que tuvo la capacidad de orar y detener la lluvia de sobre los cielos, pero un hombre que también enfrentó el dolor y el fracaso en su vida, con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones, con las mismas angustias. A diferencia de Jesús, quien no sucumbió ante la prueba, que no fracasó ante la tentación, que no se debilitó ante las circunstancias difíciles, que no pecó. Elías sí cayó en ese pozo de desesperación, pero ese no fue el final de Elías. Hoy vamos a ver qué fue lo que llevó a Elías a entrar en esa depresión, en esa crisis emocional, porque Elías es el profeta de las crisis. Elías no solamente enfrentó la crisis emocional en su vida, sino que enfrentó la crisis espiritual, pues en aquel tiempo la nación de Israel estaba tan perdida que no sabían si el Dios verdadero era Baal o era Jehová. No tenían la capacidad de discernir la verdadera religión. Y fue en ese tiempo que apareció este hombre, este gran hombre de Dios, que podríamos llamar en nuestros días un excéntrico, un hombre que vestía con una piel de camello y un cinturón de cuero en su cintura, un escarpado hijo del desierto. Pero Elías también afrontó la crisis económica de la necesidad, pues durante su tiempo no llovió. Y acuérdense que en Israel se cultivaba la tierra, se sembraba trigo, se sembraba cebada, pero también era un pueblo ganadero. Pero aún en esa crisis de sequía se acabó todo. Así que Elías también afrontó la crisis económica. Pero Elías también afrontó la crisis familiar, pues cuando fue acogido por esa viuda y por fin tuvo un hogar, el hijo de esa viuda murió y hubo dolor y hubo angustia. Elías es el profeta de las crisis, pero en medio de esas circunstancias siempre Dios actuó a favor de Elías. Y a pesar de que un día Elías estaba sumido en su más grande derrota y fracaso, no por eso dejó de ser llamado el profeta de Dios. No por eso dejó de ser llamado el Hijo de Dios. No por eso dejó de ser llamado el ungido de Dios. Porque no hay prueba, no hay circunstancia, no hay adversidad, no hay ninguna lucha que estés enfrentando que pueda definirte como persona. Tú no eres el resultado del fracaso, ni de la angustia, ni del dolor. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y si tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón, entonces tú eres un hijo, una hija de Dios. Y así como ese hijo pródigo nunca dejó de ser hijo, a pesar de que llegó a caer muy bajo, tú sigues siendo su hijo. Y el valor de ser hijo lo ha dado el Señor Jesucristo derramando su sangre por ti. Esa es tu valía, ese es tu valor. Pero este gran hombre de Dios experimentó el fracaso, experimentó el dolor, experimentó el miedo. Él experimentó el gran poder de Dios, pero no fue exento, pues era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Yo quiero que veamos qué fue lo que llevó a Elías a estar en ese lugar de oscuridad emocional, a estar en ese hoyo, en ese lodo, en ese hueco de desesperación. Porque quizás algunos de ustedes puedan estar enfrentando una crisis emocional. Y quizás los mismos pasos que dio Elías hacia esa crisis emocional ustedes los están dando.
Y el Señor quiere librarte de esas crisis emocionales. El Señor quiere librarte de ese lugar de angustia y de dolor. Como dijo el salmista David en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios tiene una respuesta para ti. Dios tiene una respuesta para ti en esta hora. Él dice en su palabra que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor, que juntamente con la tentación proveerá la salida para que pueda resistir. Primera de Corintios 10:13. Así que quiero que comencemos a leer en el capítulo 19 qué fue lo que pasó con Elías. ¿Qué circunstancia lo llevó a refugiarse en esa desesperación y angustia? El verso 1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Acab era el rey de Israel. De hecho, la historia bíblica nos enseña que Acab fue el peor de todos los reyes de Israel. Nunca antes ni después de él hubo otro rey tan malo y tan perverso. Acab se casó con una mujer llamada Jezabel, que era hija de Baal, una sacerdotisa de Acera, una hechicera, una bruja. Y esta mujer inclinó a Acab a servir a Baal y a servir a la diosa Acera y a construir templos donde sacrificaban a niños inocentes, donde derramaban sangre inocente. Esta mujer hizo que el ejército de Israel persiguiera a los profetas y los matara, y que todo el pueblo llegara a estar tan cautivo en su pecado que habían perdido todo discernimiento de qué era lo bueno y qué era lo malo, de cuál era el Dios verdadero y cuál era el falso Dios. Esa era la situación de Israel en ese tiempo, y allí fue cuando apareció este gran hombre de Dios llamado Elías, que enfrentó al rey, que enfrentó al ejército, que enfrentó a Jezabel, que enfrentó a todo el pueblo. Pero aquí ocurrió algo. Cuando esa situación está así, Elías aparece. Elías le dice a Acab: no va a llover sobre la tierra, sino por mi palabra. Y Elías oró para que no lloviera sobre la tierra, y por 3 años no llovió. La sequía fue tan grave que acabó con todos los cultivos, que acabó con todas las manadas de ganados y de ovejas, y hubo una crisis tremenda en Israel. Finalmente, cuando reaparece Elías le propone un reto a Acab. Le dice: subamos al monte Carmelo, construyamos 2 altares, pongamos allí la leña, pongamos allí los becerros para el sacrificio, pero no vamos a poner fuego, vamos a clamar. Ustedes clamarán a su dios Baal, usted ponga a sus profetas de Baal a clamar, y el Dios que responda por el fuego, este es el verdadero Dios. Acab aceptó el reto. Así que Acab reunió a los profetas de Baal 450, a los profetas de Acera 450 y a todo el pueblo en el monte Carmelo para el gran desafío. Y comenzaron desde la mañana, desde la hora primera hasta la hora 9 de la tarde, a clamar a su Dios, y gritaban frenéticamente, y se cortaban las manos y chorreaban sangre, y había una histeria colectiva clamando a Baal, pero no había Dios que respondiera. Entonces Elías comenzó a burlarse de ellos y se reía. Quizás Baal está dormido o está meditando. Y nada ocurrió, pues los dioses del mundo son vanidad. No hay Dios, dijo Jehová, solo Jehová es el Señor. Entonces, a las 3 de la tarde ellos dejaron de clamar, se rindieron, pues no había Dios que respondiese. Y Elías reconstruyó el altar de Jehová, que estaba destruido y en ruinas. Puso la leña luego sobre el altar. Después puso el becerro muerto sobre ese altar. Pero cavó una zanja alrededor de ese altar y pidió que derramaran agua, mucha agua, sobre ese sacrificio. Él quería que el reto fuera aún más difícil.
Y Elías se postra ante el Señor en presencia de todo el pueblo, de los falsos profetas, del rey Acab, y se postra ante el Señor Jehová de los ejércitos y dice: Señor, que hoy todo el pueblo de Israel pueda ver que yo soy tu profeta y que por tu palabra he hecho todo esto, que tú puedas volver el corazón de los hijos de Israel hacia ti. Y mientras estaba clamando Elías, como un torbellino de fuego vino del cielo, irrumpió entre las nubes y quemó el altar. Y todo el pueblo gritó: solo Jehová es Dios, solo Jehová es Dios, solo Jehová es Dios. Entonces Elías dijo: apresen a los profetas de Baal. Y fueron muertos en esa hora. Y todo el pueblo estaba feliz, pues habían visto el gran poder de Dios. Pero en el verso 2 del primer libro de Reyes 19 vemos qué fue lo que pasó con toda esta nación. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Elías creía que después de ver este milagro, porque luego que Elías ora por fuego, Elías también sube a la cumbre del monte Carmelo y ora por lluvia. Y aunque no había llovido sobre la tierra por más de 3 años, Elías ora y viene la lluvia como nunca antes había llovido en Israel. 2 milagros en presencia de todo el pueblo. Elías esperaba que toda esta gente se volviera al Señor y ocurriera un gran avivamiento, y esta mujer Jezabel, la bruja, la hechicera, dejara de ser bruja y se convirtiera al Señor, pero nada de eso iba a pasar. Elías tenía unas expectativas distintas a la realidad, y ese es el primer punto de por qué Elías cayó en esa depresión, en esa angustia, en esa crisis emocional, porque sus expectativas no fueron llenadas. Elías esperaba ver, después de ese gran y tremendo poder de Dios delante de todo el mundo, después de que Dios mostrara su poder al pueblo, Elías esperaba ver un gran avivamiento, un resurgir espiritual, que los templos de Baal y de Acera fueran destruidos, que la gente dejara de sacrificar niños, que el pueblo se volviera a Dios. Pero nada de eso ocurrió. Así que Jezabel envía un mensajero a Elías diciendo en el verso 2: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y quizás Elías estaba esperando, cuando vio ese mensajero, que la carta que traía el mensajero dijera: soy la reina Jezabel y estoy arrepentida de haber pecado contra Jehová tu Dios, y quiero que tú ores por mí, y quiero que instituyamos el culto solamente al Dios verdadero, a Jehová. Pero eso no ocurrió y no iba a pasar. A pesar de que esta gente vio el gran poder de Dios, no se volvieron al Señor. Exactamente lo mismo que pasó con el pueblo de Israel que salió de Egipto. A pesar de que vieron que el mar rojo se abrió ante sus propios ojos, a pesar de que vieron llover el maná del cielo y la cumbre del monte Sinaí arder con poder, esta gente adoró a un becerro de oro. Así que Elías sintió que había fallado. Elías sintió que quizás no era el gran hombre de Dios como antes se veía. Elías quizás pensó que su ministerio era un fracaso. Durante 3 años no había ganado absolutamente a nadie. Muchos pastores se sienten tristes porque llevan años y su iglesia solo quizás tiene 30 personas. Bueno, Elías 3 años predicando y no había ganado absolutamente a nadie. Elías ministrando milagros y nadie se había vuelto al Señor. Sus expectativas no habían sido llenadas. No podemos medir el éxito de un hombre o de una mujer de Dios a través de los números o de la asistencia a la iglesia o de ver testimonios de gente arrepentida. No, Elías estaba en el centro de la voluntad de Dios, y cuando una persona está en el centro de la voluntad de Dios es exitosa. Así se encuentra en un horno de fuego como Ananías, Misael y Azarías. Así se encuentra en el foso de los leones como Daniel. Así se encuentra en la cárcel como José. El éxito de un hombre o una mujer de Dios no depende de las circunstancias alrededor de él. Noé predicó durante más de 120 años y no ganó absolutamente a nadie, excepto a su familia.
Si lo midiéramos por los números de hoy, como muchas veces se mide a los evangelistas, a los pastores de hoy en día, entonces serían fracasados. Elías sintió que sus expectativas, que sus anhelos, que sus sueños no se hacían realidad. Entonces sintió angustia, dolor en su corazón, tristeza. Se sintió como un fraude. Sintió que Dios le había fallado. Y yo quiero que tú pienses en esto. Mi deseo no es que tú seas una persona totalmente pesimista y negativa, pero tú debes entender que Jesucristo dijo: yo soy la puerta, pero es una puerta angosta, y el camino que lleva hacia el cielo es estrecho, escarpado, lleno de rocas. Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Este camino no es para cobardes, sino para valientes que arrebatan el reino de los cielos. Jesús jamás dijo que no ibas a pasar por el dolor. Por el contrario, Él dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Quizás hoy te sientes un fracaso, porque esperabas que a esta edad quizás estar jubilado, quizás tu economía estar mejor, quizás tu familia ser una familia ejemplar y de testimonio. De lo único que puedes estar seguro es que si tú has hecho la voluntad de Dios, no importa cómo te sientas, no importa cómo te veas, no importa cómo la gente esté mirándote a ti, hablando de ti, si tú has hecho lo que Dios te dijo que hicieras, aunque estés viviendo en un desierto, eres una persona bendecida y exitosa para Dios, porque el éxito en la vida de una mujer y un hombre de Dios no depende de sus circunstancias alrededor, depende de que hagan su voluntad, aunque eso les cueste la vida. Las expectativas de Elías no fueron llenas y esto lo llevó a adentrarse en una crisis emocional. Pero tú debes entender que es que el evangelio que se predica hoy en día es un evangelio barato, un evangelio de compra y venta, pero no es el evangelio verdadero, porque la buena noticia no depende de las cosas que Dios te va a dar cuando vengas a Cristo. No es que Él te va a dar muchas cosas materiales, no. La buena noticia es que Cristo murió por ti, por tus pecados, que has pasado de muerte a vida, que tus pecados son perdonados y que Él está preparando una morada eterna y celestial. La buena noticia es que antes Dios te veía como un pecador, como lo más vil y menospreciado de la tierra, pero ahora te ve como su hijo. Y aunque Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas, Él también dice que vas a ser probado. Que así como el fuego se prueba con oro, vuestra fe debe ser probada y aún resistir hasta las lágrimas. Hoy es tiempo de que tú y yo pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. Si te ofrecieron un evangelio distinto al que Jesús te ofrece, un evangelio de negarte a ti mismo, un evangelio de soportar las pruebas con valentía, un evangelio de gozarte en medio de la prueba y de la crisis, entonces acepta el verdadero evangelio que Él te ofrece hoy y podrás ser libre y gozarte. Lo segundo que llevó a Elías a entrar en esa depresión y en esa angustia, en esa crisis emocional, lo encontramos en el verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Escuchen esto: una amenaza, y fue la amenaza de una mujer, y ni siquiera ella vino en persona, envió un mensajero. Hizo que Elías viera un gran peligro para su vida. Pero esperen un momento. Solo unas horas atrás Elías había enfrentado a un rey, había enfrentado a un ejército, había enfrentado a más de 800 profetas, se había puesto ante todo un pueblo, el pueblo de Israel, y no tuvo miedo. Pero aquí Elías, a una carta, a un mensajero, Elías vio un gran peligro para su vida. Lo segundo que llevó a Elías a entrar en esa crisis emocional fue exagerar lo malo en su vida.
Fue exagerar la crisis en su vida, fue exagerar la prueba en su vida, fue exagerar la angustia en su vida. Ahora, los seres humanos, por naturaleza, tenemos la tendencia a exagerar lo malo. Yo siempre me pregunto, ¿por qué no exageramos lo bueno? ¿Por qué no exageramos las cosas buenas en nuestra vida? ¿Por qué exageramos siempre lo malo? No era cierto que esta mujer podía tocar al profeta, pues era el ungido del Señor. Y si Dios le había hecho resistir, y si Dios la había guardado durante más de 3 años, porque el rey de Israel durante esos 3 años buscaba a Elías para matarlo, y si Dios la había cuidado y guardado, y si Dios le había dado la capacidad de enfrentar a Israel, de enfrentar al rey, al ejército y a todos, tampoco iba a permitir que esta mujer le tocara. Pero Elías exageró. Una cosa lo llevó a la otra. Sus expectativas no habían sido llenas, y ahora comenzó a exagerar todo lo malo en su vida. La gente tiene la tendencia a exagerar con su salud. Quizás sienten un pequeño resfriado y creen que ya se van a morir de un ataque de asma. Tenemos la tendencia a exagerar lo malo. Quizás escuchamos una noticia de un nuevo virus por ahí en la televisión y decimos, va a haber una cuarentena mundial y miles van a morir. Exageramos lo malo. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos tener cuidado y acordarnos que nuestra guía y nuestra lámpara en este mundo lleno de tinieblas es la palabra del Señor. Y dice en el Salmo 119 y verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No podemos caminar simplemente con nuestros ojos naturales. Debemos discernir más allá a través de la Biblia. El mundo puede enfrentar muchas crisis, y la Biblia dice en Isaías 66 que aunque tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros va a amanecer Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Los hijos de Dios debemos mirar con los ojos del Señor. Cuando Jairo le pidió a Jesús que viniera a orar por su hija que estaba a punto de fallecer, vinieron otros de su misma casa y le dijeron a Jairo, no molestes más al maestro, pues tu hija ya ha muerto. Y Jesús le dijo, no temas, ella no está muerta, solo duerme. Jairo se aferró a esa palabra de Jesús, y Jesús entró a la casa y echó fuera a los que estaban llorando, echó fuera a los que estaban quejándose, echó fuera a los que estaban lamentándose, y oró por esa niña, y la niña resucitó. Debemos hoy pedirle al Señor que nos ayude a hablar con sus palabras, a mirar con sus ojos, a discernir las circunstancias a través de su palabra, a no exagerar lo malo en nuestras vidas. Sí, quizás estamos enfrentando crisis, sí, quizás estamos enfrentando situaciones difíciles, sí, pero nosotros tenemos un ancla segura que es nuestra fe en Cristo Jesús. Y mientras Cristo esté vivo hay esperanza. Y les tengo una noticia: Cristo es el que venció a la muerte, el Rey de Reyes, el Eterno, el que vive para siempre y por siempre. Aleluya. Así que nosotros hoy debemos tener la capacidad de discernir y actuar como Dios quiere que actuemos en medio de las circunstancias. Quizás tú estás mirando a tus hijos y estás exagerando su conducta. Quizás tu hijo no te quiso obedecer en algo y tú ya dices es un rebelde. Quizás tú ves a tu esposo y estás exagerando sus conductas. Hoy te invito a que los veas a través de la fe, a través de la palabra del Señor, a que profetices sobre ellos palabras de vida y no de muerte. Pero quiero que veamos luego lo tercero en la vida de Elías que lo llevó a estar en esa crisis emocional. Y él dijo en el verso 4, en la parte B, dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Lo tercero que hoy quiero que veamos fue que Elías comparó sus debilidades con las fortalezas de otros. Es injusto que tú compares tus debilidades con las fortalezas de otros.
porque todos nosotros tenemos debilidades. Unos batallan, unos luchan con unas cosas y otros en otras. Pero eso no quiere decir que unos sean mejores que otros. Jesús no nos ve mejores por nuestras conductas hacia Él. Si fuera por nuestras obras, seríamos como un trapo de inmundicia, dice en Isaías 1:17. Él nos ve, nos puede ver solo a través de su sangre bendita. Eso es lo que nos da valor. Pero Elías comparó en su momento de crisis, en su momento de más angustia, en su momento más bajo, comparó sus debilidades con las fortalezas de otros. Y eso quizás está pasando en tu vida y en mi vida. Quizás una madre se compara con otra madre. Y una madre dice, es que esa otra mujer no es como yo. No es una mujer rencillosa, cantaletosa. La Biblia nos enseña que hay algunos pecados que se hacen patentes, pero otros no. Y creemos muchas veces y decimos, ay, si yo fuera como tal hermano, si yo fuera como tal predicador, si yo fuera como tal pastor, si yo fuera como tal hombre o como tal mujer de Dios. No, hermano. Si tú conocieras íntimamente a aquellos que para ti son los héroes en tu fe, en tu vida, entonces quizás te desilusionarías. Escuché a un hombre sabio decir, un profeta, un hombre de Dios decir, yo solo me relaciono íntimamente con aquellos que tienen la capacidad de conocerme como soy y aún así seguirme amando. Y yo quiero decirles a todos ustedes que si cada uno de ustedes conociera mis debilidades, muchos de ustedes dejarían de hablarme. Y hay veces pasa entre ministros que se comparan y se sienten fracasados y llenos de dolor. Dicen, si yo predicara como tal hermano, entonces mi iglesia crecería, mi ministerio resurgiría. Si Dios me utilizara como este hombre, esta mujer de Dios, entonces quizás mi ministerio tendría una relevancia mayor en esta ciudad. ¿Sabes? Dios a cada uno nos dio talentos conforme a nuestra capacidad. Y lo importante aquí, tratar de pasar por encima de otros, no, lo importante aquí es que cada talento que haya sido puesto en tu vida esté sirviendo al Señor, esté rindiendo frutos para Dios, esté trayendo bendición y gloria al nombre de Dios. Si Dios te ha dado la capacidad de barrer el templo donde se congrega la iglesia, siéntete feliz y dichoso, porque si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Pero si Dios te ha dado una gran capacidad para predicar y no lo haces, entonces siéntete fracasado y con dolor, porque mucha gente quizás se perderá. Habrá gente que se salve porque tú barras la iglesia, porque tú barras el templo donde se congrega la iglesia, y habrá gente que se pierda por aquel que quizás tiene el don de predicar, de cantar, el talento de cantar y no lo hace. Pero no podemos comparar nuestras debilidades con las fortalezas de otros. Tampoco comparar nuestros talentos y fortalezas con las debilidades de otros. No. Esto nos puede llevar a pensar de una manera errónea. Y la Biblia dice, nadie tenga ningún concepto más alto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Pero hoy estábamos hablando de la depresión, de la crisis emocional, y lo que llevó a Elías a esa crisis emocional fue cuando sus expectativas no fueron llenas. Luego fue cuando exageró lo malo, las circunstancias difíciles que estaban pasando en su vida, y luego fue cuando en medio de esa crisis comenzó a comparar sus debilidades con las fortalezas de otros. Y muchos pueden estar en este momento así diciendo, si yo tuviera esa capacidad de esa persona, saldría de mi crisis. Si yo tuviera el talento de esa persona, saldría de esta crisis. Si yo pudiera hacer lo que hace esta mujer, o si yo hubiera tomado la decisión que este hombre, esta mujer tomó, no estaría aquí. Y yo te digo, no. Si hoy estás enfrentando un valle de sombra y de muerte, puede ser que muchas decisiones erróneas en nuestras vidas nos hayan llevado allí. Pero esa situación que estás viviendo es particular para ti.
Y Dios utiliza incluso nuestras equivocaciones para revelar su gloria y su poder, para mostrar su unción, para mostrar su bendición para nosotros. Así que aunque tú mismo o yo mismo haya fracasado a causa de mis decisiones, hay esperanza para nosotros hoy. El verso 7, y vamos a terminar en el verso 7, con la conclusión de este mensaje, pero también viendo la respuesta de Dios para Elías. Porque si Elías pudo salir de esa situación de desesperación y de angustia y de dolor, tú también puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Dice que el Señor le habló a Elías en el verso 7, dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Elías se quedó dormido en medio de esa angustia, en medio de ese dolor. Y hay ocasiones donde parece que todo va a seguir así. Es decir, hubo una resignación en la vida de Elías. Y hay personas que se resignan a vivir en medio de la tristeza y de la angustia y del dolor. Pero fue allí cuando Dios envió un ángel a fortalecer a Elías. Un ángel que le había llevado una torta, un ángel que le había llevado agua, que le había llevado comida. Y Elías comió y se durmió de nuevo. Pero luego el ángel lo volvió a levantar y le volvió a dar comida. Y le dijo, levántate porque largo camino te resta. Elías luego de esta situación dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Allí se metió en una cueva. Y fue allí cuando Dios aparece de nuevo en la vida de Elías para sacarlo de esa situación. Elías estaba en esa cueva cuando de repente él oyó como un fuego abrasador venía y rompía las peñas. Pero dice la palabra de Dios que Jehová no estaba en el fuego. Luego del fuego vino un viento borrascoso que quebraba todo a su alrededor. Un gran viento fuerte y poderoso. Pero Dios no estaba en el fuego. Luego del fuego un terremoto que desbarataba todo a su alrededor. Pero Dios no estaba en el terremoto. Y después de eso, un silbo apacible y delicado. Cuando Elías oyó aquel silbo apacible y delicado, él salió de la cueva y se postró con el rostro a tierra, cubriendo su rostro, porque sabía que Dios estaba allí, que Jehová estaba en el silbo apacible. Dios le dice a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado a Jehová, han quebrado sus altares y solo yo he quedado. Dios le dice a Elías, levántate, ve por el camino del desierto y ungirás a Eliseo en tu lugar como profeta. Ungirás a Jeúl para que él sea el nuevo rey de Israel y ungirás a Hazael para que él sea el rey de Siria. Elías, todavía no he terminado contigo. Todavía hay una misión para ti. Cuando Elías pensaba que todo estaba terminado, Dios hasta ahora estaba empezando con él, pero él lo descubrió en el silbo apacible. Y yo quiero decirte hoy, esta palabra para ti es como el silbo apacible, porque hoy Dios te habla con amor eterno, con palabras delicadas. Él quiere sacarte de ese lugar de angustia y de dolor y de esa situación desesperada. Él quiere obrar en tu vida con poder. Y cuando tú pensabas y decías como Elías, basta ya, Señor, mejor me quiero morir, yo no soy mejor que nadie, yo estoy solo, Dios le dice, no, hay 7,000 cuyas rodillas no han doblado ante Baal, no se han doblado. No, aún tengo una misión para ti. Dios hizo que la visión de Elías volviera a formarse de acuerdo con la fe de Dios, con las expectativas de Dios. Dios puso en orden las expectativas de Elías. Elías pensaba que estaba solo. Dios le dijo, no, hay 7,000 cuyas rodillas no se han doblado a Baal. Elías creía que él
era el último profeta. Dios le dijo: no, vas a ungir a un hombre tremendo que se va a llamar Eliseo, uno que será grande en Israel, que hará el doble de milagros de los que tú hiciste. Tú quizás creíste que tus hijos se van a perder, y Dios dice: no, tu casa me servirá, tus hijos me servirán. Un día podrás decir, como lo dijo Josué en Josué 24:15: mi casa y yo serviremos a Jehová. Tú quizás pensaste que no había nada que hacer contigo, y Dios dice: no, aún tengo cosas preciosas para ti. Levántate y vuelve por ese camino. Y quizás tú tienes que hoy discernir cuál fue el camino que te llevó a esa depresión. Quizás, al igual que Elías, hoy sientes que tus sueños se desmoronaron, tus expectativas no fueron llenas. Quizás, al igual que Elías, exageraste las cosas malas en tu vida. Quizás, al igual que Elías, tú necesitas volver a creer en lo que Dios te ha dado y no comparar tus debilidades con las fortalezas de otros. Pero si eso ha pasado contigo, hoy te digo: tienes esperanza en Dios, porque Dios sacó a Elías de ese lugar de desesperación, de ese lugar de angustia. Y Elías, el gran hombre de Dios, aquel que había sido ungido, aquel que había visto descender fuego del cielo, aún vería descender fuego del cielo por sus oraciones. Aquel Elías aún vería a hombres de Dios ser transformados por su palabra. Elías aún iba a ver que se iban a levantar algo llamado escuela de profetas. Elías aún iba a ver que Dios iba a levantar a un rey llamado Jehú, que iba a acabar con todo el culto idolátrico e iba a vengar la sangre de los profetas, matando a Jezabel. Yo quiero decirte, tú, al igual que Elías, aún verás las cosas poderosas en tu vida. Si un día Dios manifestó su poder en tu vida, lo volverás a ver con tanto poder que te gozarás. Volverás a ver la gloria del Señor en tu vida. No es el final para ti, como el ángel le dijo a Elías en el verso 7. Largo camino te resta, largo camino te resta en el nombre de Jesús. Y este es el versículo más triste de toda la Biblia, el versículo más trágico de la historia de la Biblia. Es el versículo más triste que cualquier persona pueda leer y que pueda entender que esto le podría pasar a usted y me podría pasar a mí. En Jueces 16:20, y quiero leer la parte B de este versículo, dice: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón no sabía. Sansón no entendía que ya el Espíritu Santo de Dios lo había dejado, lo había abandonado, se había apartado de él. Sansón pensaba que iba a escapar como las otras veces. Sansón pensaba que esta vez la suerte estaría de su lado como siempre, y que a pesar de las trampas que había puesto a su propia vida, porque él fue quien puso las trampas a su vida, no fue Dalila, no fueron los filisteos, no fueron sus enemigos, fue el propio Sansón. Él pensaba que iba a salir adelante y victorioso, pero ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y esto podría pasar, querido amigo, a cualquiera de nosotros. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia es clara en decir que lo que el hombre siembra, eso segará. Que el que cava un hoyo caerá en él. Que el que toma fuego en su seno, sus vestidos arderán. Hay un dicho popular que dice que el que escupe para lo alto, en su cara le cae. Y Sansón puso trampas a su alma. Sansón jugó una y otra vez con el pecado. Sansón una y otra vez ofendió a Dios, ofendió su llamado, ofendió la palabra de Dios sobre su vida. Pero ten cuidado, Sansón, tus pecados te alcanzarán. Y finalmente eso sucedió con Sansón.
Una y otra vez Sansón escapaba de las trampas que había puesto a su alma, hasta que un día el Espíritu de Dios se apartó de él. Y yo quiero hablarte a ti, querido joven, a ti, querida mujer, a ti, querido hombre, a ti, querido padre, a ti, querida madre, a ti, querido siervo, que estás jugando con el pecado y has salido y aparentemente no has sufrido ningún daño, y piensas que por eso podrás seguir adelante, y ya estás pensando la próxima vez que volverás a pecar, pero esa puede ser la última vez. La última vez que pongas trampas a tu alma. La última vez que escapes. Por eso el Señor dice: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Tú deberías estar preparado para morir, porque tú no sabes el día en que vas a morir. Conoces la fecha de tu nacimiento, conoces exactamente el día en que naciste, pero no sabrás el día en que morirás. Podría ser esta noche, podría ser mañana en la mañana, podría ser mientras estás pecando. ¿Y qué pasaría si la muerte te sorprende y no estás arrepentido de tus delitos y pecados? Sansón creía que él se saldría con la suya siempre. Dios había ordenado a Sansón ciertos votos que guardaban su nazareato, su consagración para con Dios. Sansón había sido escogido desde el vientre de su madre para servir al Señor. Y sabes una cosa, todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús fuimos escogidos para guardar su palabra, para vivir en santidad, para andar delante de Él. Somos un pueblo santo, apartado, escogido. Al igual que en Sansón, tú y yo fuimos escogidos para servir al Señor. Y Sansón tenía 3 señales de su nazareato, de su elección hacia Dios y a su servicio. Primero, él nunca tenía que pasar navaja sobre su cuerpo. Su cabello nunca debería ser cortado. Su barba nunca debería ser cortada. Eso simbolizaba consagración para con Dios. Luego, él jamás podía beber ningún fruto proveniente de la uva. No podía beber el extracto de la uva convertido en vino. No podía ni siquiera comer uvas, ni el jugo de la uva fresco, nada que proviniera de la vid. No podía beber vino, porque su cuerpo era templo del Espíritu Santo, porque había sido consagrado como tú eres consagrado. Y tercero, él no podía acercarse ni tocar un cuerpo muerto. Eran 3 mandatos aparentemente sencillos, aparentemente no complicados. Y la Biblia dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Pero al igual que Sansón, tú y yo hemos sido consagrados. Estas 3 cosas simbolizaban la consagración de Sansón para Dios, de vivir una vida santa y apartada, mucho más sirviendo al Señor. Pero Sansón fue rompiendo sus votos, sus señales de consagración, uno a uno. Lo primero que él hizo fue embriagarse. Él era un joven sensual, un joven que le gustaba andar de fiesta en fiesta, que le gustaba andar de parranda en parranda, que le gustaba divertirse con sus amigos. Un joven que vivía en disolución. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 4: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu.
Bien, Sansón no respetó ese mandamiento. Sansón constantemente se embriagaba y en medio de esas pasiones desordenadas en su lujuria, también hacía apuestas y se juntaba con mujeres, lo cual no le estaba permitido. Eso era lo que hacía Sansón. Pero ten cuidado, Sansón, tus pecados te alcanzarán. Ahora, podría reemplazar el nombre de Sansón por cualquier nombre: Pedro, Juan, Antonio, José, Jorge. Ten cuidado, tus pecados te alcanzarán si no te arrepientes. Hay una medida, hay un punto, hay un lugar donde la paciencia de Dios se acaba. No sé cuál, nadie lo sabe. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero hay un lugar, hay un punto donde la ira de Dios viene, donde la paciencia de Dios acaba. Y Él te ha dado oportunidades una y otra vez, pero sigues jugando, sigues deleitándote en el pecado. Pero tus pecados te alcanzarán, Sansón. Sansón tomó mujeres de los filisteos, lo cual no le era permitido. El Señor había dicho claramente: no se unan en yugo desigual con las naciones de otros pueblos, con las gentes de otros pueblos. Sansón no hizo caso. A él le gustaba embriagarse y estaba rompiendo sus votos con el Señor. Luego Sansón dice que fue a visitar a una hija de los filisteos, una joven de la que él estaba enamorado. Y mientras él iba hacia ese lugar, le salió un león rugiendo a devorarlo. Y Sansón lo despedazó con sus manos, como si fuera un corderito, y lo mató. Sansón siguió su camino y visitó a esta mujer en Timnac, ciudad de los filisteos. Luego, pasado el tiempo, fue a traer a sus padres para que conocieran a su novia, con la cual se iba a casar. Pero Sansón se apartó del camino, dejó a sus padres en el camino, se apartó del camino y fue a ver a ese león que le había matado. Y lo encontró muerto. Y dentro de ese león había un panal de miel. Y Sansón tomó del cuerpo de este león el panal de miel y comió miel. Y también le dio a sus padres. Tocó un cadáver, y no solamente tocó un cadáver, sino tomó la miel que estaba en el cadáver, lo cual era un acto de inmundicia que claramente no podía hacer. Él no podía acercarse a ningún cuerpo muerto, él no podía tocar un cuerpo muerto, ni siquiera si un familiar muy cercano se hubiera muerto, él no podía tocarlo. Pero a Sansón no le importó. Otro más. ¿Qué más da pecar? ¿Qué más da quebrantar otro? Como aquel joven, aquella señorita, una vez que dice malas palabras, entonces dice: ¿qué más da tener un novio y practicar una sexualidad inmoral? ¿Qué más da? ¿Qué más da embriagarse? ¿Qué más da el decir malas palabras? ¿Qué más da el ir a fiestas? Un león rugiente salió. Y saben, así como ese león rugiente, tus pasiones y deseos batallan en tu propia vida. Son como ese león rugiente que quiere devorarte. Y Dios te ha dado la capacidad de vencer ese león rugiente en tu vida. Esos deseos, esas pasiones desordenadas. Sansón venció ese león rugiente, pero tenía que apartarse. Ese león rugiente simboliza los deseos y pasiones desordenadas de tu corazón: la lujuria sexual, la mentira, la avaricia, la envidia, el egoísmo.
la glotonería. Eso simboliza ese león rugiente al cual Sansón derrotó como si fuera un corderito. Y dice la Biblia en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1 y verso 7, que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y también dice la Biblia en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 10 y el verso 33, no te ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará que caigas en la tentación sin darte y proveerte una salida. De toda tentación tienes la capacidad de huir, de salir victorioso. Y Sansón venció a ese león como si fuera un cordero. Cada joven que está escuchando este mensaje tiene la capacidad de vencer y salir victorioso. Lo único que tenía que hacer Sansón era apartarse de ese mal camino. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Sansón había vencido ese león. Lo único que tenía que hacer era apartarse de ese camino, no volver por ese camino, no ir más por ese camino. Pero no lo hizo. Por el contrario, él fue a mirar al león que había matado. Yo quiero decirte, joven, ten cuidado. Quizás alguno de ustedes pueda decir, yo vencí el demonio de la pornografía. Y entonces, como ya lo venciste, crees que puedes ir a acercarte y mirar otra vez, porque ya está vencido para ti. Ese león estaba muerto, pero fue ese león muerto que finalmente mató a Sansón. Mató su consagración. Mató la santidad que había en Sansón. No fue el león vivo. Es más difícil batallar con un pecado oculto que aparentemente está bajo control que con un pecado muy evidente. ¿Qué quiere decir? Hay personas que batallan públicamente con la mentira, con la lujuria, con el alcoholismo, pero hay otros que lo hacen secretamente. O muchos creen que tienen bajo control ese pecado, así como Sansón se acercó porque ese león ya estaba muerto, pero había un panal de miel allí y lo tomó. Y hay muchos que se acercan de nuevo a ese pecado. Se están a solas con un chico, una chica. Pasan por lugares que saben que no deberían pasar. Una vez vencieron la pornografía, vuelven otra vez allí. Y dicen, esta vez solo quiero mirar, pero todo está bajo control. No, volverás a ser esclavizado. Ese pecado te matará. Fue un león muerto quien trajo muerte a la vida de Sansón, no fue un león vivo. Dios te ha dado la capacidad de vencer el pecado. Si no fuera así, entonces Él no podría juzgarte. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero debes apartarte. Pero Él te da la posibilidad de hacerlo. El Espíritu Santo te ayuda en medio de toda debilidad. Dice en Romanos capítulo 8, verso 16, que Él viene a ayudarte en medio de la debilidad. Sansón se embriagó. En medio de esas fiestas tuvo muchos problemas y salió. Permitió que sus sentidos fueran embriagados. Por filosofías podríamos decir que hoy los jóvenes están siendo embriagados. Por ideologías. Mirad bien cómo veis y cómo oís, dijo el Señor. ¿Cómo vas a mirar una palabra? Examinadla, dijo el Señor. Lo segundo, Sansón sacó miel de ese cuerpo muerto, pero lo tercero,
ya había quebrantado esos 2 primeros votos: el tomar vino, el tocar cuerpos muertos. Ahora solo faltaba su cabello, el último símbolo de su consagración a Dios. ¿Saben? Hay muchos de los que están hoy aquí que saben que ya han fallado en muchas áreas en su vida, pero todavía hay esperanza para ellos. Es porque están aquí, es porque aún estás escuchando la palabra de Dios. Quizás viniste a este lugar porque querías escuchar palabra de Dios y salir de ese pecado. O quizás estás escuchando en la radio o en cualquier medio esta palabra. Eso simboliza tu consagración. Eso es como el cabello de Sansón. Lo último que tenía Sansón en su propio cuerpo como símbolo de su consagración era su cabello. Nada más y nada menos que su cabello. Eso era todo. Su cabello. Ese era su último símbolo de consagración. Y quizás el último símbolo de consagración que tú tienes en tu propia vida es que aún estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Que a pesar de que has perdido muchas cosas en tu vida, de que has fallado en muchas cosas en tu vida, aún estás deseoso de escuchar la palabra de Dios. Pero ten cuidado. Ten cuidado. El Señor escribió en el libro de Apocalipsis a aquella iglesia de Sardis y le dijo: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo te aconsejo que tengas cuidado de aquellas cosas que están por morir, que te arrepientas. No pienses que por el hecho de venir a la iglesia saldrás victorioso simplemente por ese hecho. Debes arrepentirte. Gracias a Dios que estás escuchando la palabra, pero te puede pasar lo de Sansón. Sansón estaba confiando que aún su cabello estaba creciendo en su vida. Era su símbolo de consagración. Pero poco a poco fue jugando. Se enamoró de Dalila. Y Dalila a su vez se había vendido a los filisteos. Los filisteos le habían ofrecido mucho dinero a cambio de la vida de Sansón. El trabajo de Dalila que le encomendaron los filisteos fue el descubrir